Bienvenidas y bienvenidos a Decon Talks, un podcast del Departamento Académico de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde abordaremos temas económicos de coyuntura nacional e internacional. Hola, mi nombre es Luis García, soy profesor principal del Departamento de Economía y director de la Maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este episodio número 2 de Decon Talks les hablaré sobre el problema de las pensiones en el Perú. Debido a la reciente información sobre el retiro de los fondos de pensiones de las AFPs y sobre la nueva ley del sistema de pensiones, quisiera en esta ocasión comentarles sobre el problema de las pensiones en el Perú y por qué esto es un problema complejo de resolver. Empezaré con el objetivo del sistema de pensiones. Se trata de mantener el consumo de las personas luego de la edad de retiro. Durante la edad laboral, las personas reciben ingresos durante muchos años, pero al llegar al retiro, las personas, los trabajadores dejan de recibir estos ingresos. ¿Cómo podemos hacer para que las personas sigan consumiendo o teniendo un estilo de vida similar al que tenían cuando eran trabajadores? Ese es un desafío que no es fácil de resolver. Se trata básicamente de conseguir el financiamiento en la etapa de retiro. Sin embargo, este financiamiento se ve sujeto a una serie de problemas. En primer lugar, estamos hablando del financiamiento de la vida de las personas, de sus gastos durante una gran cantidad de años. Actualmente la edad de retiro es 65 años, la cual en la práctica a veces se prolonga hasta los 75. Sin embargo, la esperanza de vida de las personas, en el caso de las mujeres, llega hasta los 79 años en el Perú, y en el caso de los hombres 73 años. Pero también tenemos no pocas personas que llegan hasta los 80 o 90 años, ¿no? Es decir, estaremos diciendo que estamos hablando de un periodo de muchos años donde los trabajadores o jubilados ya no van a recibir ingresos. Pero ellos tienen que seguir manteniendo su consumo en alimentos, en vivienda, vestido, salud, etc. El objetivo de las pensiones es entonces ver de qué manera se puede financiar esos gastos después de que las personas han decidido ya no trabajar más. Ahora, ¿cómo se puede conseguir este objetivo? Bueno, lo de las pensiones no es la única manera, ¿no? Hay otras maneras, como por ejemplo que uno viva de sus propios ahorros, o tal vez de las rentas o alquiler de propiedades que uno haya conseguido en la juventud, o tal vez de los ingresos de familiares o de nuestros hijos o de nuestra pareja, y también está la posibilidad de las transferencias del Estado. Sin embargo, estas alternativas no siempre son viables para todos los peruanos. No todas las personas en el Perú tienen la capacidad de ahorro, sobre todo de un ahorro que perdure durante una gran cantidad de años. Estamos hablando de 10 o 15, hasta 20 años tal vez, sin percibir ingresos. En el caso de los hijos, bueno, no todas las personas tienen hijos. En el caso de pareja, igual no todos tienen una pareja, alguien que pueda ayudarnos a mantener este nivel de consumo durante mucho tiempo. Y por último, en el caso de las transferencias del Estado, si consideramos la cantidad de personas que observemos en el futuro, no podemos confiar tanto en que el Estado nos va a dar el suficiente mantenimiento como uno desearía. Por eso nos concentraremos en el tema de las pensiones. ¿Cómo es actualmente el sistema de pensiones? En la actualidad tenemos el sistema dividido en dos secciones, ¿no? Primero tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, corresponde a la herencia del sistema previo a la creación del sistema privado de pensiones o reforma de las AFPs de inicio de los 90. Este sistema nacional de pensiones es un sistema llamado de reparto que consiste en que los trabajadores activos realizan contribuciones al sistema y esas contribuciones, ese dinero obtenido se utiliza para pagar a los pensionistas que están actualmente ya llegaron a la edad de retiro. Es decir, es un flujo permanente de dinero que viene de los trabajadores jóvenes y que se deriva a los pensionistas, ¿no? Ese dinero no se acumula, no se guarda, no es un ahorro, sino es un flujo permanente, ¿no? Lo que entra de dinero por la recaudación de
los trabajadores se utiliza para pagar a estos pensionistas, ¿no? El otro sistema es el sistema privado de pensiones. Este sistema privado de pensiones es muy diferente al anterior, porque en este caso existen cuentas de capitalización individual, ¿no? Donde cada persona posee una cuenta, o sea, los afiliados, ¿no? Y ellos mes a mes se les descuenta una parte de sus ingresos o son contribuciones básicamente de los empleadores, pero que van a las AFPs que uno ha elegido voluntariamente. Es decir, existe un fondo personal individual que es administrado por las AFPs, administrado del Fondo de Pensiones, que se encargan de hacer inversiones que hagan crecer ese dinero. Cuando llega la edad de retiro, las personas deciden jubilarse y eligen un plan de jubilación que podría ser, por ejemplo, bueno, retirar todo su dinero quizás de una sola vez o que tener un plan de pensiones durante todos los años que dure su vida. ¿Por qué se creó el sistema privado de pensiones? Como mencioné, el sistema anterior era el equivalente al Sistema Nacional de Pensiones, que era el único que existía, que era este sistema, como mencioné, de reparto. Pero este sistema adolecía de una serie de problemas. El primero de ellos era de que estaba orientado básicamente a trabajadores formales, con muy poca participación de trabajadores independientes o informales. En segundo lugar, había un bajo número de aportantes respecto al total de la población, en este caso de la población económicamente activa. Asimismo, la cantidad de pensionistas también era un número bastante pequeño. Las pensiones recibidas por los jubilados dependían básicamente de los aportes de los trabajadores. Y cuando llega la época de la crisis económica de los años 80 y comienzo de los 90, bueno, se redujo bastante el aporte de los trabajadores, básicamente por el empobrecimiento de la población, por la crisis económica. Es decir, las pensiones de los jubilados eran muy vulnerables a el desempeño económico actual. Por otro lado, otro cuestionamiento que había era esta tendencia hacia el envejecimiento de la población. Las poblaciones, no solo en el Perú, sino en general en el mundo, están siguiendo un proceso de envejecimiento gradual pero sostenido. Cada vez hay menos nacimientos y una prolongación de la esperanza de vida en todos los países ha llevado a que el porcentaje de personas que son adultos mayores pasen de lo que eran antes era 1 o 3%, lleguen a ser a 6, 8, 9%, con la expectativa de que dentro de algunos años el porcentaje de adultos mayores supere incluso hasta el 10% de la población. De ser ese el caso, el sistema de reparto que se financia básicamente por trabajadores jóvenes, que son cada vez menos, para financiar a jubilados, que son cada vez más, significaba una carga muy fuerte para los trabajadores activos. Ante esta situación fue que se creó el sistema privado de pensiones, un sistema que no dependiera de la cantidad de jóvenes o de adultos mayores, sino que cada quien pudiera conseguir o acumular el dinero suficiente que iba a utilizar para la vejez. Bueno, este era el sistema, así fue el sistema, se desarrolló y a comienzos de los 90, actualmente ya tenemos 30 años de funcionamiento del sistema privado de pensiones. Sin embargo, el sistema privado de pensiones presenta algunas deficiencias. Una de ellas es que, pese a que se incrementó realmente la cantidad de afiliados al sistema y la cantidad también de aportes, ¿no? Y el fondo acumulado, bueno, creció bastante, lo que se ha observado es que del total de personas que están inscritas o afiliadas al sistema privado de pensiones, aproximadamente un 40-42% realmente cotiza, ¿no? Es decir, está contribuyendo. El restante 58-60% está solamente nominalmente inscrito, pero no está realmente aportando. Luego, en general, como global del sistema, solamente tenemos que aproximadamente un 26% de los trabajadores de la PEA están realmente cotizando en un sistema de pensiones. El resto no lo está haciendo. Luego, por el lado del problema de los aportes voluntarios para trabajadores independientes o incluso también para trabajadores en actividades informales, bueno, no se ha logrado avanzar mucho por ese lado. Tenemos porcentaje aún pequeño, muy pequeño, de trabajadores independientes que no están aportando. Si no aportan, no logran acumular un fondo y por lo tanto no serían acreedores a pensiones. Lo mismo pasa en el caso del Sistema Nacional, porque para ser beneficiario del Sistema Nacional de Pensiones uno tiene que hacer un aporte durante una cierta cantidad de años, ¿no? Unos 20 años de aportes
me dan derecho a recibir pensión. Lamentablemente, muchas personas todavía en el Perú no están contribuyendo de esta manera, lo que lleva a tener una baja cobertura todavía del sistema. Y lo que tenemos hasta ahora es que solamente uno de cada 4 adultos mayores están recibiendo pensión. Otro problema que se ha observado es que las pensiones que se están obteniendo en el sistema privado de pensiones no son lo que se esperaba. Digamos, se esperaba una tasa de reemplazo de alrededor del 60%, donde esto significa que las personas cobrarían como pensión aproximadamente el 60% de lo que obtenían cuando ganaban, pero los fondos no se han acumulado de repente durante tantos años, y por lo tanto eso ha llevado a que tengamos pensiones pequeñas o menos de lo que se esperaba. Otro tema es la inequidad, ¿no? Es decir, el sistema privado de pensiones no genera ningún tipo de inequidad en la situación de los adultos mayores. Si existe inequidad en el aspecto laboral, eso se traslada a la vejez, porque los aportes son un porcentaje del ingreso, ¿no? Y si hay desigualdad en el ingreso en la época de trabajador, se va a traducir en una desigualdad del ingreso en la etapa de la jubilación. Algo que no se tomó en cuenta cuando se diseñó el sistema privado de pensiones es que las cuentas de capitalización son individuales. Sin embargo, las economías familiares se manejan a través de un presupuesto familiar. De tal manera que podemos tener, por ejemplo, a un trabajador que aporta una cierta cantidad de dinero pensando en su jubilación, y ese trabajador podría tener tal vez una pareja, cónyuge, que solamente ha sido ama de casa de repente, o puede ser un hombre también, y esta persona no ha aportado. Entonces, a la hora que el trabajador, el principal, se jubila, la pensión tiene que alcanzar para 2 personas, ¿no? O inclusive podría ser hasta más personas, si es que uno tiene otros parientes que dependen de uno, o hermanos, o sea, aparte de los hijos, y eso hace que en ocasiones la pensión que recibe un jubilado tendría que dividirse, ¿no?, entre más personas, no solamente para una sola persona. Y eso nos lleva a un tema importante, que es el tema de género en este caso, ¿no? Porque las estadísticas muestran que la esperanza de vida de las mujeres es más larga, ¿no? Ellas pueden vivir más años. Es decir, ellas van a necesitar pensión durante un tiempo más prolongado que lo que serían los hombres. Paralelamente, las mujeres ganan menos, por lo tanto deberían cotizar menos, ¿no? Cotizan menos y viven más. Y de hecho, la participación laboral de las mujeres también es más baja que la de los hombres, ¿no? Es decir, mujeres que no participan no van a cotizar, pero ellas van a vivir más. Entonces se produce un tema de inequidad de género bastante fuerte en este caso. ¿Cuál es el rol del Estado en esta coyuntura de pensiones que no alcanzan, de trabajadores que muchos de ellos no ven tal vez la importancia de aportar? En el caso del Estado, uno de los roles que se asume en muchos países es de otorgar pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son distintas a las dos que he mencionado antes, ¿no? Porque los sistemas no contributivos lo que hacen es simplemente son transferencias directas del Estado a personas que no han cotizado, ¿no? A personas que no han contribuido al sistema, al menos directamente. Y estas pensiones no contributivas se financian básicamente con los impuestos que se obtienen a través de la recaudación fiscal. En el Perú existe el programa Pensión 65, muy difundido, que es sobre pensiones no contributivas, pero este programa, digamos que entrega una pensión bastante pequeña, ¿no? Estamos hablando de 125 soles mensuales, una cantidad muy baja, ¿no?, como para asegurar que uno se mantenga. Más bien parece que Pensión 65 fuera un complemento, quizás, ¿no? Un complemento para el nivel de vida de las personas, pero difícilmente alguien podría solamente sobrevivir con ese monto. Y elevar la contribución del Estado hacia las familias sería algo que podría traernos tal vez dificultades, sobre todo por el lado de la carga fiscal, ¿no? Estamos hablando de millones de personas, adultos mayores, que no se podría financiar, digamos, una pensión que por lo menos alcance algo más alto, ¿no? Digamos, por ejemplo, la remuneración mínima vital sería un costo, una carga fiscal bastante elevada. Posibles soluciones a este problema. Este es un problema que no se va a resolver fácilmente y requiere atacarlo de diversos puntos, de diversos flancos, ¿no? El primero de ellos considero que es atacar a la informalidad.
Mientras exista informalidad, tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones no van a funcionar bien, porque el sector informal no cotiza en ninguno de los sistemas y por lo tanto son personas que están al margen, excluidas. La idea es incorporarlos. No solo los informales, sino también los trabajadores independientes. Hay muchos trabajadores independientes que no están contribuyendo pese a ser formales. La reciente ley que están promoviendo de alguna manera intenta incorporarlos. Antes ha habido algunos intentos que han fracasado, pero creo que es hora de que la población tome conciencia. Y para esta toma de conciencia se requiere trabajar mucho por el lado de la educación previsional en la misma población. Lamentablemente las personas suelen ver más el corto plazo, piensan en su dinero, en sus gastos, en el nivel de vida que pueden tener, pero no están pensando en que en algún momento en el futuro esos ingresos se pueden cortar, pueden terminar, ya no van a tener cómo financiar sus gastos en la vejez. Y también yo diría que no pensar o no tener todas las esperanzas puestas en las pensiones, ¿no? Aún mejorando el tema de la recaudación, de la contribución, de las afiliaciones, yo creo que las personas deberían tener un plan B, ¿no? Es decir, no solamente el tema de pensiones, sino también pensar en otras alternativas, ¿no? No siempre todos vamos a tener hijos que nos van a mantener o parientes. Pensemos en que en la época de la juventud, que es donde uno más gana, uno debería preocuparse en, por ejemplo, acumular activos. Sobre todo activos que sean de bajo riesgo y que nos den cierta rentabilidad. O sea, de repente, si poco a poco uno puede acumular y tratar de conseguir alguna propiedad, bueno, eso siempre va a sumar, va a servir a la hora de la vejez. Entonces uno ya no dependería solamente de la pensión. La pensión es pequeña, es baja. El nivel de vida podría elevarse un poco más a través de otras fuentes de ingresos que podrían ser de repente alquileres de propiedades o quizás cuentas de ahorro a largo plazo, etc. Por último, sobre el retiro de los fondos de las AFPs. Desde el año 2016 aproximadamente se ha estado permitiendo el retiro de los fondos de las AFPs, que muchas de las personas han utilizado estos fondos para financiar gastos actuales, corrientes, ¿no? O pagar deudas, no necesariamente para inversiones. Sí sé que una parte, 30-35%, una parte se ha ido hacia invertir, por ejemplo, en negocios o en propiedades, lo cual está bien. Pero también es cierto que muchas personas han retirado su dinero y lo han utilizado para gastos como viajes o de repente consumo diario o para pagar deudas, etc. En mi opinión, creo que esto último es un error. Si yo voy a retirar el dinero de la AFP porque tengo una urgencia ahora, yo debería tomarlo como si fuera un autopréstamo. Yo mismo me presto dinero de mi fondo, pero siempre con la expectativa de luego reponer ese dinero, porque ese fondo no debería quedarse en cero o una cantidad más pequeña, porque si no va a ser pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué va a pasar más adelante? Que cuando yo llegue a la vejez no voy a tener quien me financie y voy a tratar de depender de que en ese momento ver de qué manera puedo resolver el problema, cuando podría mediante una buena previsión tomar todas las precauciones para que eso no ocurra. Entonces, cualquier dinero que se retire de los fondos de pensiones, los trabajadores deberían verlo como una suerte de crédito que uno tendría que reponer. De esa manera podemos tener ciertas estrategias para resolver este problema complejo, ¿no? De las pensiones. Y no hay que dejar de lado el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado es sumamente importante para en diversos aspectos, ¿no? Como lo que dije, mejorar la comunicación, la información, la educación en los trabajadores, ver las maneras de ampliar y focalizar bien las pensiones no contributivas, sobre todo para los trabajadores y jubilados, ¿no? En extrema pobreza o que tengan alguna necesidad médica. Y ser vigilantes y estrictos con las empresas para que las empresas también realicen las contribuciones de los trabajadores, ya sea en sus cuentas de capitalización individual o en el sistema nacional. Bien, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como @deconpuc. Nos vemos en un próximo episodio.